A raíz del increíble éxito que tuvo el vídeo de mosquitos, moscas y cucarachas odiados pero necesarios, os traigo la segunda parte en el que os traigo otros 3 animales que por lo general también suelen ser bastante odiados, ya sea porque muerden o porque pican, pero que son imprescindibles para el funcionamiento correcto de los ecosistemas del planeta. Antes que nada, pido disculpas, volvemos a grabar de manera tradicional como lo hacía antes, que es con el móvil y con el micrófono este de solapa, pero es que la cámara que enchufaba el ordenador ha decidido desconfigurarse y como me lo configuró mi pareja en su momento, no he sido capaz de hacerlo sola por mucho que me he buscado vídeos tutoriales de YouTube. Y es por eso que me he visto obligada a tener que grabar de esta manera en esta ocasión. Pero bueno, dejadme en comentarios si os gusta más la imagen y el sonido así o como lo tenía hecho hasta ahora, que era con un micro en condiciones y con una cámara también más en condiciones. Y continuamos con el vídeo. Hola, soy Irene de Curioseando el Mundo, soy bióloga y hoy te traigo otros 3 animales que por muy molestos que nos puedan parecer son necesarios para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. En esta ocasión os traigo 3 animales que suelen desagradar bastante porque nos muerden o porque nos pican y son las avispas, los murciélagos y las medusas, siendo estas últimas, me atrevería a decir, uno de los animales más importantes que podemos encontrar en nuestro planeta, ya que sin ellas desaparecería el 25% de las especies que habitan en nuestro planeta. Así que si quieres saber cómo las medusas mantienen a 1/4 de la biodiversidad mundial, quédate hasta el final porque te vas a sorprender mucho. Las avispas. Las avispas son un animal bastante temido por muchas personas e incluso más que las abejas, porque para quien no lo sepa, las abejas, aunque nos pueden hacer el mismo daño que las avispas, normalmente cuando pican y clavan el aguijón, ese aguijón al desprenderse del animal está enganchado a los intestinos de este y por tanto la abeja, una vez introducido el aguijón, en resumen, solo nos puede hacer daño una vez. Sin embargo, por el contrario, las avispas, como más que picar con un aguijón, muerden, no, pierden la vida en el proceso en el que atacan a un animal o, por ejemplo, a las personas. Y es por eso que puede morder varias veces y hace el mismo o incluso más daño que una abeja. De ahí que haya más personas que teman a las avispas más que a las abejas. Sin embargo, aunque se habla muchísimo de las abejas, de que son muy importantes por la polinización, porque permiten que las plantas se reproduzcan, entre ellas cultivos que nosotros nos comemos, la avispa también tiene una función muy importante e incluso nos ayuda muchísimo más que las abejas. Me explico. Normalmente la función de una abeja es prácticamente solo polinizar. Cuando digo función me refiero a algo que no sea útil, pero es que las avispas hacen muchísimo más. Para empezar, también polinizan. Y diréis, bueno, pues que si ya tenemos a las abejas, ¿para qué queremos a otro animal? Si os acordáis del vídeo anterior, expliqué que no todas las flores pueden ser polinizadas por los mismos animales. Es decir, que no todas las plantas del planeta pueden ser polinizadas exclusivamente por las abejas. Y eso incluye a los cultivos de los cuales nosotros nos alimentamos. Y se ha visto que hay avispas que son las encargadas de polinizar y permitir que algunas especies de plantas se reproduzcan y las avispas son los animales más eficientes para este trabajo y muchísimo más que las abejas o cualquier otro tipo de polinizador. Por tanto, ni las abejas pueden polinizar todas las plantas del planeta y las avispas son el único polinizador de muchas especies. Las diferentes especies de avispas pueden alimentarse tanto de plantas como de animales. Y volviendo al tema de los cultivos, no solo nos ayudan a polinizar ciertas plantas, sino que también aquellas especies que se alimentan de otros animales, como pueden ser otros insectos e incluso arañas, nos ayudan a proteger nuestros cultivos de algunas plagas. Por ejemplo, la manera que más conocemos todos es que las avispas se alimentan de algunos insectos como pueden ser pulgones, los cuales hacen bastante daño a las plantas, pero también de algunas arañas. Sin embargo, tienen otro sistema bastante curioso para poder hacer un control poblacional y es a través de la parasitación de otros animales. Por ejemplo, hay avispas que introducen sus huevos dentro de un animal, ya sea otro insecto o una araña. Esos huevos se desarrollan dentro del animal y cuando eclosionan salen las larvas
y estas larvas se alimentan del animal por dentro. Y como os podréis imaginar, estos animales pues no sobreviven el proceso, simplemente sirven de alimento para estas larvas y cuando estas larvas se lo han terminado de comer, salen del animal y empiezan su vida pues fuera de esta a seguir parasitando a otros insectos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que aunque tienen un papel muy importante a la hora de controlar plagas, si alguna de estas especies llega a una zona que no le corresponde, convirtiéndose en una especie invasora, podría hacer muchísimo daño allí donde llega. Un ejemplo muy conocido es el del avispón gigante asiático, que es una de las avispas más grandes que existen, que ha invadido a algunos lugares por culpa del ser humano que la hemos desplazado, haciendo mucho daño a las especies autóctonas, ya que depreda principalmente a otras avispas o incluso a otras abejas, y hace que estas poblaciones se reduzcan. No sé si alguna vez habéis visto un avispón asiático en primera persona, pero yo las vi en Japón por accidente y os puedo asegurar que son bastante grandes. Sinceramente, no me gustaría ser una abeja que se encontrara con un bicho como este. Pero bueno, como pasa prácticamente con todas las especies que se convierten en invasoras, al final están provocando un daño, aunque en su zona natural sean importantes para mantener el equilibrio de su ecosistema. Los murciélagos. Los murciélagos también son uno de los animales que no es que tengan muy buena fama por diferentes razones. Para empezar, los murciélagos siempre se han asociado mucho a la transmisión de enfermedades, como por ejemplo puede ser la rabia, y es por eso que hay personas que los temen porque creen que en caso de ser mordidos por un murciélago les podría pegar esta enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una minoría los números de murciélagos que están infectados por la rabia, aunque sí que es cierto que hay que tener ciertas precauciones, evitar que un murciélago te muerda, pues por ejemplo evitando coger al animal en caso de encontrártelo, y en caso de que alguno de estos animales llegue a morderte, ir corriendo a urgencias para que te hagan la prueba en caso de que justamente ese individuo sí que tuviera la rabia. Pero esto, como todo, todos los animales pueden tener enfermedades, pero eso no quiere decir que todos los individuos que nos encontremos las tengan. Así que si necesitáis sacar un murciélago de vuestra casa porque se os ha colado, simplemente con cuidado lo cogéis con un trapito, poneros guantes también si queréis, y lo sacáis fuera de vuestra casa con cuidado, evitando tocar al animal directamente y protegiéndonos bien para evitar que nos pueda morder en caso de que se ponga nervioso. Pero no hace falta ir matándolos, ya sabéis, en este canal estamos en contra de matar animales, simplemente hay que saber cómo manejarlos para proteger la vida del animal y proteger nuestra propia vida. También tiene mala fama porque se han asociado a muchas leyendas, como es el caso de los vampiros, y realmente hay personas que creen que todos los murciélagos se alimentan de sangre. Sin embargo, esto no puede estar más lejos de la realidad, ya que solo hay un grupo de murciélagos, que son los que pertenecen a la subfamilia Desmodontinae, que son los que realmente se alimentan de sangre, ya sea de animales o en ocasiones también pueden llegar a morder a humanos. Pero como digo, es únicamente esta subfamilia, pero por el contrario, el resto de especies se alimentan de otras cosas. Para empezar, los murciélagos tienen una enorme diversidad de tamaños, desde el murciélago más pequeño que existe, que es el murciélago abejorro de Tailandia, que mide como una uña, hasta la especie más grande, que es el zorro volador filipino, que puede llegar a alcanzar hasta 1,5 metros de envergadura. El que haya tanta diversidad de tamaños hace por tanto que cada especie se alimente de una cosa diferente. Por ejemplo, por lo general, los más pequeños suelen ser depredadores, mientras que los más grandes suelen alimentarse de plantas. Como digo, esto es por norma general, pero como todo, siempre hay excepciones. Así es la biología, chicos. Las especies de murciélagos que son depredadoras, como ya estaréis imaginando si de manera habitual veis mis vídeos, son perfectas controladores de plagas. Por ejemplo, se ha visto que las especies insectívoras son capaces de comer en una sola noche su propio peso o incluso más de insectos. Así, para que os hagáis una idea, se ha llegado a contar que un murciélago en una noche ha comido 14.000 insectos. Ya simplemente imaginaos que estas especies desaparecen y por tanto hay 14.000 individuos que no desaparecen por cada murciélago que no existe. Esos son millones y millones y millones de individuos que no serían controlados y por tanto se convertirían en plagas. Por otro lado, tenemos a las especies que se alimentan de plantas.
Algunos se alimentan del néctar de las flores, lo que los convierte en polinizadores. Porque sí, para sorpresa de muchos, no solo los insectos polinizan, sino que también hay otros animales como pueden ser aves, en el caso del colibrí, o murciélagos. Estos murciélagos son polinizadores nocturnos y por tanto polinizan flores que se abren por la noche. Además, normalmente son flores que son bastante grandes y así como que tienen cierta profundidad y solo pueden alcanzarla pues, la lengua de un murciélago, porque hay murciélagos que tienen la lengua muy larga y son flores tan grandes y tan profundas que solo los murciélagos las pueden polinizar porque los insectos no llegan. Pero no solo hay especies polinizadoras, sino que también hay especies dispersoras, ya que hay muchos murciélagos que normalmente suelen ser de gran tamaño que son frugívoros, es decir, que se alimentan de frutos. Por tanto, cuando un murciélago se alimenta de una fruta, lo que hace es liberar la semilla que caerá allí donde ha cogido el fruto o por el contrario lo dispersará hacia otro lugar. En resumen, hay especies de plantas que dependen completamente de los murciélagos para poder reproducirse, ya sea para polinizarse, es decir, que las flores se fecunden, o por otro lado, para que la semilla se pueda dispersar y pueda germinar en una zona lejana a la planta madre. Para que os hagáis una idea de la importancia de estas especies, se estima que hay alrededor de unas 500 especies de murciélagos que polinizan 96 géneros de plantas. Acordaos que dentro de un género puede haber muchas especies. Así que si desaparecen estos murciélagos, estas plantas no se podrían reproducir y por tanto estas plantas no podrían alimentar a otros animales y esos animales morirían y se extinguirían y se morirían los que se alimentan de estos animales. pues así sucesivamente. Vais entendiendo un poco el mecanismo de todo esto, ¿verdad? Si es que al final siempre es lo mismo, todo está conectado. Y para terminar este vídeo vamos con el grupo de animales que yo creo que es uno de los más importantes que vamos a hablar nunca en este canal. Y es de las medusas. Las medusas son animales que llevan millones y millones y millones de años en nuestro planeta y por tanto no es de extrañar que sean animales que al final tienen un hueco en los ecosistemas, los cuales es muy difícil de quitar. Para empezar, pues vamos a lo que decimos prácticamente siempre, y es que las medusas pueden llegar a controlar ciertas poblaciones de peces y también pueden servir de alimento a otros animales, como por ejemplo las tortugas. Vale, sí, Irene, pero siempre estás con lo mismo de que son controladores de plagas que sirven de alimento para otros animales, pero dime otro dato diferente para yo poder sentir empatía por estos animales, porque ya me aburre siempre lo mismo. Sí, ya lo sé, tranquilos que ahora viene. Resulta que las medusas, ahí donde las veis, no siempre fueron medusas, sino que en muchas ocasiones hay muchas especies que antes de ser medusas fueron pólipos. ¿Y qué es un pólipo? Pues los pólipos son estructuras sésiles, es decir, que se encuentran pegadas al suelo y no se pueden mover, y muchas de estas estructuras, bueno, de estos pólipos, forman lo que veis en la siguiente imagen. Sí, resulta que los pólipos son la estructura fundamental para la formación de corales. Pero antes de meterme aquí en todo este rollo, vamos a atrasarnos un poquito y vamos a explicar qué son los nidarios. Los nidarios son un filo de animales, es decir, un grupo de animales al que pertenecen las medusas y los pólipos. Pues resulta que existe en su mayoría las especies de medusas que pasan por un ciclo de vida en el cual, cuando son un huevo, llegan a lo que viene siendo el suelo, se transforman en un pólipo, que es una estructura sésil que no se puede mover. A partir de ese pólipo se da lugar a una medusa adulta. Esa medusa adulta sí que se puede mover y por tanto puede ir por el mar, moviéndose, etc. Se reproduce, vuelve a echar los huevos y vuelve a iniciarse el ciclo. Por tanto, digamos que el pólipo es como si fuera el juvenil de esta medusa y la medusa es el adulto. No todas las especies tienen este ciclo, pero sí la mayoría. Sin embargo, hay especies que solo tienen forma de medusa, es decir, que nada más salir del huevo ya son una medusita pequeñita que simplemente tiene que crecer. Y por contrario, hay especies que solo son pólipos, es decir, que una vez nacen son pólipos y mueren siendo pólipos y se reproducen siendo pólipos. Pero como digo, en su gran mayoría suelen tener las dos fases, es decir, la fase pólipo y la fase medusa. Pues bien, los corales en su mayoría son pólipos que se han asociado a unas algas que se llaman zooxantelas y han realizado ahí una simbiosis en el que las dos especies salen beneficiadas y forman los arrecifes de coral en donde habitan muchísimas especies en el planeta. El coral, como decía, está compuesto de un pólipo que lo que hace es dar refugio y protección a el alga que es la zooxantela.
Y a cambio la zoosantela, que como es un alga, por tanto produce la fotosíntesis, produce alimento que se lo cede al pólipo. Así que uno da protección y el otro da alimento. Además, estas zoosantelas son lo que realmente dan los colores a los corales. Esos colores vivos que podéis observar son producto de estas algas. Más adelante os hablaré de lo que es el blanqueamiento de los corales, que al final es la pérdida de la zoosantela y por tanto la muerte del pólipo. Pero antes de meterme en todos estos detalles, las medusas son importantes porque, como digo, esta fase pólipo al final crea un ecosistema y un refugio para muchísimas especies en los mares. Se estima que en los corales pueden llegar a habitar hasta el 25% de las especies marinas que conocemos. Y por tanto, si desaparecen los corales, no solo se verán afectadas todas estas especies porque se quedarán sin alimento y sin refugio, sino que también se verán afectadas especies terrestres que se alimentan de estas especies marinas. Y aunque esto simplemente pueda parecer un hipotético, es algo que realmente estamos viviendo hoy en día, ya que se estima que más del 50% de los corales que existían hasta hace unos 50 años han desaparecido por completo. Todo por culpa de la contaminación del agua de los mares, el aumento de las temperaturas, entre otros factores. ¿Os acordáis de las zoosantelas que os mencioné anteriormente, que son lo que dan los colores a los corales? Pues resulta que en prácticamente todos los corales del mundo se está viendo un blanqueamiento de estos. ¿Y en qué consiste? Pues para empezar, la zoosantela, que es un alga, es bastante sensible a los cambios que pueda haber en el agua en donde se encuentran, ya que normalmente los corales suelen habitar en zonas tropicales donde las condiciones ambientales a lo largo de todo el año suelen ser bastante estables. Por tanto, se ha visto que el aumento de la temperatura por el cambio climático al final hace que estas algas no puedan aguantar esas temperaturas y por tanto fallezcan. Y no solo la temperatura, sino que también la acidificación de los océanos, que esto, bueno, ya tengo un vídeo por ahí que os dejaré seguramente por aquí enlazado, explico muy bien por qué se ven afectadas por la acidificación de los océanos, también hace que estas algas no puedan sobrevivir. Y ya por último está la contaminación. Por ejemplo, yo he hablado en muchas ocasiones en mi canal de la contaminación por cremas solares, ya que las cremas solares que nosotros nos echamos cuando vamos a la playa tienen ciertos compuestos que hacen daño a las zoosantelas, a estas algas, y por tanto también impiden su supervivencia. Así que, como veis, tanto la temperatura como los químicos como la acidificación de los océanos afecta a estas algas y por tanto, si los pólipos no tienen estas algas que les dan alimento, también fallecen y dejan una estructura que es una estructura de carbonato cálcico, que es como el esqueleto del pólipo. Y esto es lo que se conoce como el blanqueamiento de los corales, que en resumen serían el cadáver de los pólipos. Tristemente, se estima que para 2050 en adelante desaparecerá hasta el 90% de los corales que había en el planeta por culpa de lo que os comenté anteriormente. Como podéis ver, las medusas son extremadamente importantes para la vida en la Tierra y por tanto, para poder evitar este problema que os acabo de comentar, el primer paso es tomar conciencia sobre la importancia de estos animales y tenerles un poquito menos de asco o de miedo, porque al final no se puede proteger aquello que no se conoce. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta el final y dejadme en comentarios si ya conocíais estos datos o por el contrario, darle me gusta y seguirme para enteraros de muchísimas más curiosidades como esta. Si este vídeo vuelve a tener el mismo éxito que tuvo el anterior, que lo dudo mucho, pero bueno, se puede soñar, haré una tercera parte. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo.